Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cábala y Misticismo. Gustavo, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola. Bueno, la idea de este programa es el tercero que tenemos de estar viendo los conceptos básicos de la Cábala que usamos en estos programas y mencionamos en el anterior que íbamos a hablar un poquito del alfabeto hebreo y del el lenguaje como una herramienta espiritual, ¿no? Que a lo mejor no nos damos cuenta, pero es poderosísima, ¿no? Entonces, Estás hablando en nuestro lenguaje, en el que todos usamos. bueno, sí, es una pregunta interesante. Primero que todo, la idea del lenguaje, tanto para la Cábala como para otras tradiciones, siempre ha sido un obsequio de Dios o de los dioses, ¿no? O sea, cuando nos referimos, no sé, a la tradición egipcia, bueno, pues el lenguaje, la escritura y toda esta comunicación la trae un dios, ¿no? Tot, o Hermes, o Mercurio, o Odín, o sea, los diferentes dioses le obsequian a los seres humanos un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje tiene los códigos para poder retornar o exaltar nuestra conciencia para unirnos al Creador. Ese es como el principio profundo de los lenguajes, ¿no? Como el sánscrito, ¿no? Y a veces pensamos que el sánscrito es muy lejano a nosotros cuando hablas de nuestro lenguaje, ¿no? Pues resulta que el sánscrito es un lenguaje indoeuropeo que tiene similitudes con el griego y con el latín y por lo tanto con el español. O sea, dices, ay, no, es que el sánscrito ya en la India, no, pues vamos a tener muchas conexiones con ese lenguaje, ¿no? Lo mismo sucede con el hebreo, se convierte en un lenguaje de conexión divina, donde cada letra hebrea, cada carácter, no es únicamente una abstracción. O sea, si yo pongo la letra latina A, o sea, en el español la A, y después pongo la letra Aleph, no, pues son cosas totalmente diferentes. Esta no es A y esta no es A. No, esta es A y no tiene un sentido por sí mismo a menos que lo una con otras letras. Pero Aleph podríamos decir que es un gran jeroglífico simbólico que tiene un montonal de códigos que me permiten conectarme con la realidad espiritual. Ese es el poder del lenguaje hebreo. Y en Cábala, bueno, pues es importantísimo. O sea, sin este código, sin estos bloques de construcción de la conciencia, bueno, pues no podemos leer la realidad espiritual desde el punto de vista de la Cábala. De hecho, actualmente hemos visto una idea que los antiguos sabios ya sabían, que el lenguaje podía incidir en la realidad. Podríamos decir que invocaciones, palabras de poder, hechizos, nombres divinos afectaban la realidad para ellos. En la actualidad, esas palabras, esos mensajes, esos conceptos también están afectando nuestra realidad y nos están influyendo para que tomemos decisiones. Pues nomás veamos cómo la mercadotecnia y el uso del lenguaje se utiliza para mover las masas pues, en el mundo, ¿no? El lenguaje va a ser una herramienta muy importante. Pero también el lenguaje se ha descubierto que genera redes neuronales específicas. En otras palabras, el lenguaje está generando que nuestro cerebro se moldee de una manera diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a lo mejor yo sé español y mi cerebro funciona de una manera muy particular con el español, diferente a lo que sería el inglés o el alemán o el sueco o el japonés o el chino o el hebreo. Bueno, ahora imaginen que cada uno de esos lenguajes le da un sabor a esa nación o a esa gente que habla el lenguaje. Entonces, bueno, vemos a los alemanes que tienen una estructura literalmente mental, una forma de enfrentar la vida que es diferente al latino, totalmente diferente. No es que una sea mejor que otra, que quede muy claro, pero nos da diversidad y nos da la capacidad como de leer muchas realidades. Cuando yo sé español y sé alemán, wow, el sistema neuronal ha generado redes y interconexiones que antes no existían que me permite pues, leer las cosas de una manera diferente. ¿Por qué digo esto? Porque el hebreo es un lenguaje sagrado que me permite leer el mundo espiritual. Entonces, ya no únicamente voy a leer los problemas de la vida y cómo solucionarlos y estrategias y me puedo comunicar con los demás.
No, resulta que el hebreo ahora me abre a un universo de posibilidades. En la Cábala se dice que cada letra hebrea contiene un shehel. Shehel quiere decir inteligencia. Por lo tanto, no es una letra, sino es la vestimenta para una energía, para un estado de conciencia divino. Entonces, cuando yo me refiero a Aleph, Bet, Gimel o cualquier otra letra hebrea, me estoy refiriendo a literalmente fuerzas divinas que se invisten con un poder y ese poder se expresa a través de una letra. Esto es impresionante. Digo, me dejas pensando, ¿no es creación del hombre? Cuando tú me dices letra divina, el hombre la creó para hacer un simbolismo, para entender algunas cosas que vieron más allá de lo evidente, más allá de la materia. Bueno, como te decía, todas las tradiciones hablan de que el lenguaje ha sido un obsequio de Dios. En otras palabras, ese obsequio de Dios se puede entender como un momento de revelación para uno o varios individuos o una colectividad que les permitió codificar la vida a partir de un lenguaje, ¿no? Acuérdate, cuando la primera admonición bíblica para Adán es, debes de nombrar a la creación. Nombrar, pues, los peces, las aves, las bestias, o sea, debes de nombrar. Esto ya implica el uso del lenguaje, ¿sí? ¿De dónde sacó Adán ese lenguaje? Pues si fue creado, bueno, pues fue creado con la capacidad de ese lenguaje, ¿no? Entonces ya tiene la simiente divina para nombrar. Y nombrar en esta tradición cabalista quiere decir regir sobre, tener un conocimiento pleno de algo y por lo tanto tener la capacidad de ordenarlo y controlarlo. No controlar, no me gusta la palabra controlar, pero sí dirigir el poder. Entonces simbólicamente cuando le dicen, pues a ver, nombra a los animales, desde un punto de vista personal es, ten dominio sobre tu parte animal. O sea, eso es una forma de lectura simbólica importante. O sea, quiere decir de que si yo logro nombrar mis partes animales, es más fácil que yo las pueda reconocer y entonces ya no están únicamente reaccionando de manera subconsciente a partir de instintos básicos, sino que ahora yo al reconocerlas y nombrarlas ya tengo cierto control y puedo decir cuándo salen y cuándo no salen, ¿sí? Entonces el lenguaje abre universos, pero también empieza a preformar la realidad, dependiendo de cómo lo use, ¿no? Entonces, en la Cábala es importantísimo el hebreo y la pregunta que a veces me hacen es, ¿entonces debo de estudiar hebreo? O sea, cuando menos debes de conocer lo básico del hebreo, si es que quieres estudiar la Cábala, a lo mejor poder identificar los caracteres, las letras, y saber todo su significado simbólico y aprender a meditar con ellas, aprender a entrar en resonancia con la inteligencia o la fuerza divina que está detrás de ella, ¿no? Una gran ocultista llamada Dolores Astro-Novicky, una inglesa, se le hacía fácil trabajar con las letras, viéndolas como pequeños ángeles o como ángeles. En otras palabras, decía, bueno, pues yo tengo que hablar con la letra para que me diga su esencia. Ya no es únicamente el carácter, sino tengo que entrar en ella. Y era una forma de juego. Y es que estoy hablando con Gimel ahorita. Y bueno, es que Gimel, ¿qué es Gimel, no? Bueno, es que es el número 3, es la inteligencia unificadora, me permite hacer esto, tiene muchas cosas a su entorno y entonces puedo dialogar con ella. Y no es lo mismo hablar con Gimel que hablar con G o con Yod o con cualquier otra letra, ¿no? Porque esos códigos simbólicos me abren a un universo de posibilidades. Y cuando yo entro a ese código simbólico, me suceden cosas. O sea, por eso les decía que cada letra por sí misma tiene una información y como la palabra dice, que me forma desde adentro, desde el interior, me va transformando. Así que en Cábala, desgraciadamente van a tener que, cuando menos, aprenderse muy bien el alfabeto hebreo y sus correspondencias. Código simbólico es como yo la defino, pero es una energía en sí, por sí sola, que existe. Para yo poderla entender, yo la defino, es un código simbólico, pero ella existe sin mí. Claro, claro. Sin embargo, mientras yo no la escribo, está en estado de latencia.
Mientras yo no la visualice, mientras yo no la use, está ahí esperando para ser usada. Podríamos decir que las letras hebreas están en un estado potencial. Si habláramos de física de partículas elementales, podríamos que están en un estado de onda. Okay. Están en un estado de onda, y en el momento en que yo escribo una letra hebrea, se colapsa esa onda divina y entonces se manifiesta el poder. Entonces, cuando yo empiezo a escribir los nombres divinos, esos códigos que son como llaves y fórmulas que hacen que se empiecen a colapsar. Colapsar es traer a la manifestación, para que más o menos lo entendamos, y que yo los pueda vivir y sentir. En ese momento, el poder del alfabeto hebreo va a tener sentido, ¿no? Por eso hay técnicas en las que dicen, no, pues es que con que escanees, que escanear es observar letra por letra en un escrito sagrado, empiezas a accesar códigos de transformación positiva, ¿no? Y bueno, sí es muy útil. Sin embargo, 1000 veces más útil saber lo que estás haciendo, saber qué significa cada código, cada letra, y por lo tanto poder hasta diseñar tus códigos, porque dices, bueno, pues es que yo necesito ahorita esta letra y esta letra para generar un cambio en mí y poder enfrentar una circunstancia de vida, ¿no? Porque yo sé esos bloques de construcción de la realidad. ¿Esto qué implica? Bueno, ya estamos hablando de que alguien se está dedicando a estudiar la cábala de una manera más formal, y como en todo, pues a lo mejor estas pláticas, charlas que damos son informativas, pero a lo mejor logran estimular a alguien para que decida ir en busca de mayores respuestas, y con el tiempo pues se puede convertir en un maestro cabalista, pero no es de gratis. Siempre hay que trabajar, siempre hay que estar en ese sentido de trabajo como servicio, porque todo lo que aprendo debe estar puesto al servicio de los demás, de la vida misma en todas sus formas, y cuando yo empiezo a avanzar, estos códigos se me revelan, y es cuando lo que podría ser únicamente palabras y conceptos se convierte en alimento vivo. Los frutos del árbol de la vida me mantienen, me sostienen y me dan vida. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Podemos dejar aquí abajo tu dirección. ¿Tienes también cursos a distancia o son presenciales todos? No, tenemos de los dos. Tenemos una escuela que fundamos hace 30 años, un grupo de personas, y nos dedicamos a la tradición cabalista hermética, y también tenemos algunas otras disciplinas de desarrollo de conciencia ocultistas, como la astrología, la alquimia, otras cosillas, para aquellos que están en la búsqueda. Pero lo fuerte para nosotros es pues realmente la tradición cabalista, ¿no? Entonces, si les están interesados, bueno, pueden pedir informes, y no importa en qué parte del mundo estén, podemos trabajar a distancia. Las lecciones pueden ser a distancia y presencial. Pues a veces hay talleres, hay cursos, y ahí en la página van a encontrar la información. Bueno, aquí está anotada, si ustedes gustan. No sé, se me hace muy interesante. Digo, a mí me emociona que estas energías tan cercanas a nosotros y se puedan trabajar. No, claro, por supuesto. Bueno, pues con eso concluimos. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Denos like, los esperamos pronto. Recomiéndennos, por favor. Suscríbanse. Hasta luego.